Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de exposición de agenda parlamentaria, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su Dirección Nacional de Educación y del programa Voto Informado. Esta jornada es transmitida por el Jurado Nacional de Elecciones TV, el canal oficial de las elecciones, a través del Jurado Nacional de Elecciones Media, la multiplataforma institucional y mediante la señal de TV Perú. Este espacio tiene como finalidad a que la ciudadanía conozca y compare las propuestas de quienes postulan al Senado y a la Cámara de Diputados. Las organizaciones políticas convocadas para hoy son Alianza Electoral, Venceremos, FREPAP, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Ahora Nación, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Fuerza Popular y Unidad Nacional y País para Todos. Durante esta jornada escucharemos las propuestas legislativas de las candidatas y candidatos, tanto a diputados como senadores, en el marco de las dimensiones establecidas para este ejercicio democrático. Este espacio se rige por principios fundamentales: el derecho a la competencia política, la representación y formulación de intereses, la libertad de expresión, la tolerancia política, la pluralidad de ideas, la igualdad e inclusión, la imparcialidad y el rechazo de toda forma de violencia. Se recuerda a los participantes que cualquier expresión de agresión, violencia o falta de respeto será advertida de inmediato por los moderadores y de persistir se aplicarán las medidas previstas en resguardo del respeto y la adecuada conducción de este espacio democrático. La metodología mantiene el esquema establecido. Cada representante intervendrá según el orden determinado, mientras mediante sorteo público cada bloque iniciará con una breve introducción del moderador. Luego el candidato contará con 2 minutos y 30 segundos para su exposición, seguida de una ronda de preguntas de los demás participantes, quienes dispondrán de 30 segundos cada uno. El expositor tendrá 1 minuto para responder a cada intervención. Esta dinámica se repetirá sucesivamente hasta completar la participación de los integrantes del bloque. Damos inicio a esta segunda jornada de exposiciones de agenda parlamentaria. En el caso de las candidatas y candidatos a diputados, este bloque estará dedicado a la dimensión social e institucional de su agenda parlamentaria, que incluye propuestas vinculadas a salud, educación, seguridad ciudadana, fortalecimiento del sistema de justicia, institucionalidad democrática, transparencia y lucha contra la corrupción. En este espacio deberán exponer y sustentar las iniciativas legislativas que impulsarán desde el Congreso en estos ámbitos. En cuanto a las candidatas y candidatos al Senado, el bloque se centrará en la dimensión económica, ambiental y territorial, que abarca planteamientos relacionados con el crecimiento y desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la organización e integración del territorio. Aquí presentarán las acciones legislativas que promoverán conforme a estas prioridades. Damos inicio a la exposición de agenda parlamentaria de hoy, martes 10 de marzo. Según el orden del sorteo, inicia su participación el candidato Ricardo Celestino Yauricaza Vázquez, de Alianza Electoral Venceremos. Señor candidato, cuenta con 2 minutos y 30 segundos para su exposición. Enfrente cuenta con el cronómetro para que puedan gestionar el tiempo de su exposición. Adelante, candidato. Gracias. Muy buenas tardes, pueblo huancabelicano. Quien le habla es el ingeniero Ricardo Yauricaza Vázquez, que en esta oportunidad va como candidato a la Diputación por la Alianza Electoral Venceremos, con el número 3. Salud. La pandemia nos desnudó la precaria sistema de salud. Tal es así que hemos perdido más de 200.000 hermanos peruanos. Pero para ello
Proponemos construir un sistema de salud único, universal, de calidad, gratuito, reforzando la atención primaria, la medicina familiar y el acceso real a los medicamentos. Educación. Durante estos 30 años últimos, la educación se ha visto deteriorado en su calidad, para lo cual nosotros proponemos una revolución educativa de calidad, tolerancia, cero a la corrupción en el sistema educativo. Proponemos el fortalecimiento de la educación superior pública en todas sus modalidades. Proponemos transformar la educación intercultural en busca de nuevos horizontes. Institucionalidad. Apoyaré firmemente en el cambio de una nueva constitución plurinacional que garantice la más profunda transformación de la patria. Criminalidad. En los últimos tiempos, el Perú está viviendo una alta criminalidad organizada, con muertes de sicariatos, con muertes de hermanos menos pudientes, que tienen menos poder adquisitivo. Ellos son los que están, para la cual proponemos conformar un comando unificado contra el crimen. Corrupción. La pérdida por corrupción, según los últimos informes del 2023, abarca más de 24 millones de soles, para la cual proponemos derogar las leyes pro corrupción que han favorecido el avance de ello. Ley 31.1751, Ley 32.104. Gracias. Gracias por su tiempo. Agradecemos al candidato Ricardo Celestino Yauricaza Vázquez de Alianza Electoral Venceremos. Continuamos según la metodología que corresponde pregunta o comentario de la candidata Jenny Zulca Maijo del FREPAP. Tiene 30 segundos para poder realizar un comentario o una pregunta. Adelante, candidata. Bien, buenas tardes con todos. Mi pregunta es, usted mencionó sobre la institución, la criminalidad. Sabemos muy bien que nuestro departamento está careciendo. ¿Cómo es que usted va a solucionar o qué es lo que propone? Gracias por la pregunta a la candidata Jenny Zulca Maijo de FREPAP. Ahora el candidato Ricardo Celestino Yauricaza Vázquez de Alianza Electoral Venceremos tiene 1 minuto para responder. Por favor, tener en consideración el cronómetro para poder gestionar también su respuesta. Adelante. Gracias. Sí, como ya hemos visto, hemos analizado y lo estamos viendo todos los días, lo que ocurre en el Perú, digamos, una alta, digamos, presencia de sicariatos, de mucha criminalidad, mucha delincuencia. ¿Y quiénes son los paganos? Son los paganos la población, la población que no tiene una protección. Entonces, para la cual estamos planteando la conformación de un comando unificado contra ese crimen, que debe ser, digamos, conformado por las mejores personales de la policía. Tenemos elementos muy respetables de la policía, y que ellos deben liderar ello. No sé si está conforme con su respuesta, con la respuesta. A ver, ¿todavía le queda tiempo, candidato? Puedo avanzar a otra cosa, ¿no es cierto? Tenemos 5 segundos. Ya. Bueno, muchas gracias. Acabamos de escuchar la respuesta. Por favor, se les recuerda a los candidatos que puedan observar el cronómetro para que puedan gestionar su exposición, tanto la respuesta o la pregunta o comentario. Continuamos con el candidato Jaime de la Cruz Caballón del partido político Ahora Nación, que tiene 30 segundos para poder realizar una pregunta o comentario respecto a la exposición. Adelante, candidato. Muy buenas tardes. Estimado candidato, para informarle que no son 24 millones la pérdida por corrupción, son 24.000 millones de pérdida por corrupción. Asimismo,
Sabemos que Huancavelica no ha sido incorporado en el boleto turístico. Usted, de ser electo, ¿qué propone hacer ante ello? Gracias. Qué bueno Por favor, disculpen, Ya. vamos a darle pase todavía, Ya. por favor, según las reglas establecidas de este debate. Ahora, señor Ricardo Celestino Yauricaza Vázquez, de Alianza Electoral Venceremos, tiene 1 minuto para poder responder. Ahora sí, fíjese en el cronómetro para que pueda gestionar su tiempo de respuesta. Qué bueno, ingeniero Caballón, que nos dé la cifra exacta de la corrupción. Qué bueno, gracias. Sí, mira, para poder, me estaba hablando de turismo. Nuestro departamento de Huancavelica es altamente, digamos, explotable en turismo. Tenemos Huaytará, Incahuasi, tenemos en estas zonas del mismo Huancavelica, que está digamos, la zona del bosque de piedras. Tenemos que explotar, digamos, el turismo mucho, y eso es una fábrica, digamos, que no emite contaminación ambiental, que sí. Muchas gracias por la respuesta. Nuevamente les voy a recordar que tenemos al frente el cronómetro para que puedan gestionar el tiempo de participación. Continuamos, con ello finaliza esta primera ronda que recordamos a la ciudadanía que puede revisar las propuestas de todas las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales 2026. Ingresando a la plataforma votoinformado.jne.gov.p. A continuación, con el siguiente turno, corresponde la exposición de la candidata Jenny Zuica Maijo de FREPAP, quien dispone de 2 minutos y 30 segundos para presentar las propuestas de su agrupación en la dimensión social e institucional. Adelante, candidata. Antes le recordamos, ahí tiene enfrente el cronómetro para que pueda gestionar su tiempo de exposición. Adelante. Bien, muy buenas tardes con toda la población huancavelicana y a nivel nacional. En esta oportunidad, en presentación del partido político Frente Popular Agrícola FIA del Perú, quien les habla, su amiga Jenny Zuica, candidata a la Cámara de Diputados con el número 2 por la región huancavelica. Queridos hermanos y hermanas huancavelicanas, sabemos que nuestra región enfrenta aún profundas brechas sociales e institucionales que debemos cerrar con responsabilidad, propuestas claras y trabajo legislativo serio. Como sabemos, en la salud, Huancavelica todavía registra alrededor del 20% de desnutrición crónica infantil y muchos establecimientos de salud en zonas rurales carecen de equipamiento y especialistas. Para ello, como FREPAP, legislaremos para fortalecer y promover la atención primaria, equipar centros de salud y postas rurales, abastecer medicamentos e implementar telemedicina para comunidades alejadas. En cuanto a la educación, tenemos más del 60% de estudiantes rurales tienen dificultades en comprensión lectora y matemática. En nuestros pueblos, lo que limita el desarrollo de nuestra juventud. Para ello, como FREPAP, legislaremos para mejorar la infraestructura educativa rural, fortalecer la capacitación docentes e implementar y fortalecer la nutrición escolar, promoviendo programas de emprendimiento juvenil, becas técnicas y espacios de participación ciudadana, impulsar la educación tecnológica e innovación para la juventud. En cuanto a la institucional, nuestro país necesita instituciones fuertes y transparentes. En la lucha contra la corrupción, se estima
que el Perú pierde más del 10% del presupuesto público cada año con malas prácticas, y ese dinero termina en los bolsillos de nuestros gobernantes de turno. Para ello, como FREPAP, desde el Parlamento haremos la lucha contra la corrupción, se fortalecerá y transparencia el control del gasto público. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Jenny Suicamaijo del FREPAP. Ahora vamos, según orden por sorteo, es turno del candidato Ricardo Celestino Yauricaza Vázquez de Alianza Venceremos, que tiene 30 segundos para poder realizar una pregunta o comentario respecto a la exposición de la candidata. Adelante. Muchas gracias. Señora candidata, de su disertación, lo que acaba de disertar, para usted, ¿cuál es el más mal para Huancavelica? Bien, como sabemos… Perdón. Gracias. Por favor, les recuerdo que al frente tenemos un cronómetro. Según la dinámica, el moderador les va a dar pase para que se pueda contabilizar el tiempo que utilicen para la pregunta o comentario y tanto para su exposición. Acaba de culminar la pregunta el señor Ricardo Celestino Yauricaza Vázquez de Alianza Electoral Venceremos. Ahora continuamos con la candidata Jenny Suicamaijo del FREPAP, quien cuenta con 1 minuto para exponer su respuesta. Adelante. Muchas gracias. Bien, como sabemos que nuestra región sufre bastante en cuanto a la dimensión institucional, que sabemos en nuestra región lo que mayor parte recibe el castigo es la corrupción. Para ello, como FREPAP, nosotros proponemos que haciendo la lucha frontal contra la corrupción y que se fortalezca transparencia, el control del gasto público, y fiscalizaremos eficazmente para reducir la corrupción, para que los recursos destinados a salud, educación y infraestructura lleguen realmente a nuestros pueblos del Perú profundo en todas regiones. Gracias. Gracias a la respuesta de la candidata Jenny Suicamaijo del FREPAP. Ahora continuamos con el candidato Jaime de la Cruz Caballón del partido político Ahora Nación para poder realizar su pregunta o comentario respecto a la exposición. Adelante, candidato. Señora candidata, el FREPAP solo presenta candidatos al Senado y a diputado, pero no tiene plancha presidencial. Entonces la pregunta es clara: ¿cómo piensa convertir en realidad las propuestas que hoy nos menciona? Todavía tiene tiempo. Muchas gracias al candidato Jaime de la Cruz Caballón del partido político Ahora Nación. Para recordarles que aprovechen también el tiempo para la pregunta o comentario. Ahora continuamos con la candidata Jenny Suicamaijo del FREPAP para su respuesta respecto a la participación del candidato. Adelante, candidato. Bien, gracias por su pregunta. Nosotros, nuestro presidente aún no está. ¿Por qué? Sabemos muy bien que el trabajo lo hacen los diputados y los senadores. Para ello, nosotros como diputados del partido aún tenemos que abrir las puertas para el presidente para que en su debido momento él ingrese y haga los trabajos como debe ser. Y que no pase como ha pasado con nuestro expresidente Pedro Castillo. Sabemos muy bien, él ha encabezado, pero no ha tenido bases en lo que es Congreso. Y es por eso, hermanos huancavelicanos, les digo que el partido FREPAP viene trabajando más de 37 años en nuestro sincero gobierno. Muchas gracias.
Gracias a la participación de la candidata Jenny Zulca Maijo del FREPAP. Ahora, de acuerdo al orden establecido según sorteo público del 5 de marzo, corresponde el turno del partido político Ahora Nación para su exposición. Invitamos al candidato Jaime de la Cruz Caballón del partido político Ahora Nación para su exposición durante 2 minutos y 30 segundos. Pero antes le recalcamos que al frente tenemos el cronómetro para que pueda gestionar el tiempo de su exposición. Adelante, candidato. Muy buenas tardes, compoblanos de la región de Huancavelica. Les habla Jaime de la Cruz Caballón, candidato a diputado con el número 1 por el partido de Ahora Nación, cuyo símbolo es el casco. Nuestro país está pasando por una crisis política de corrupción. El Congreso ha sido tomado por mafias que solamente hacen leyes para un grupo de poder. Ante ello, mi propuesta es clara. Formaremos e impulsaremos comisiones de investigación para este Congreso que tanto daño le ha hecho. Porque al Congreso se va a servir al pueblo y no a servirse del pueblo. Según datos del INEI y de la Defensoría del Pueblo, más del 85% de nuestras carreteras se encuentran en pésimo estado en nuestra región y solo el 5% de estas carreteras son asfaltadas. Huancavelica es una de las pocas regiones que no tiene acceso con carreteras asfaltadas de doble vía hacia sus provincias, caso Churcampa, Acobamba, Huaytará, Castro Virreina. Ante ello, mi propuesta es firme y concisa. Nosotros trabajaremos articuladamente de la mano con los gobiernos locales, gobierno regional, con el Ministerio de Transporte y sobre todo con la población para pelear esos presupuestos, porque Huancavelica merece salida directa hacia Lima. En la agricultura, crean leyes en favor de las grandes agroexportadoras y se han olvidado del agricultor familiar. Ante ello, mi propuesta es firme. Impulsaremos proyectos en donde se prioriza al agricultor familiar y se priorice proyectos de irrigación. Lo digo esto porque conozco el campo, porque vengo de ahí, conozco esa realidad. En salud, la situación es crítica. Carecemos de infraestructuras, de medicinas y de médicos. 6 de cada 10 niños sufren de anemia. Ante ello, la propuesta es firme: impulsar proyectos para combatir la anemia y fortalecer lo que es el tema de salud en nuestra región. Hermanos, en Huancavelica todavía existen niños y adolescentes que no van a la escuela. Nosotros impulsaremos proyectos para combatir eso. Huaujipanicuna, Cuscayancasunchi, Huancavelica, Alincanampa. Gracias por la participación del candidato Jaime de la Cruz Caballón del partido político Ahora Nación. Tenemos el turno del candidato Ricardo Celestino Yauricaza Vázquez de Alianza Electoral Venceremos para su pregunta o comentario. Tiene 30 segundos. Ahí al frente tiene el cronómetro para que pueda gestionar. Adelante, candidato. Gracias. Sí, Huancavelica carece de mucho. Huancavelica no es un departamento pobre, como todos lo manifiestan, o los de Lima nos manifiestan que Huancavelica es pobre, pero no lo es. Huancavelica tiene recursos, pero usted es conocedor de la alta corrupción institucionalizada. ¿Cuál sería la forma de desterrar esta corrupción? Bueno, gracias por la pregunta y el comentario al candidato Ricardo Celestino Yauricaza Vázquez de Alianza Electoral Venceremos. Ahora continuamos con la respuesta del candidato Jaime de la Cruz Caballón del partido político Ahora Nación. Señor candidato, tiene 1 minuto para poder responder. Al frente tiene el cronómetro para que pueda gestionar su respuesta. Adelante. Bueno, sabemos que como diputados tenemos 3 funciones: representativa, legislativa y fiscalizadora. Nosotros tenemos que fiscalizar a los entes del gobierno en la región de Huancavelica y hacer que paguen, caiga quien caiga. Hermanos, quiero aprovechar, Jaime de la Cruz no viene solamente con palabras.
Jaime de la Cruz viene ya con propuestas de ley que hemos venido trabajando a lo largo cuando recorremos nuestra región de Huancavelica. Hace rato hablábamos de lo que es el boleto turístico. Huancavelica no ha sido incluido en el boleto turístico. Nosotros vamos a pelear, aquí está la ley, para que se le incluya a Huancavelica y podamos tener esa promoción a nivel nacional e internacional por las entes que corresponde. Bueno, gracias por la participación al candidato Jaime de la Cruz Caballón del partido político Ahora Nación. Continuamos con la candidata Jenny Zulca Maijo del PREPAP, quien tiene 30 segundos para poder realizar su pregunta o comentario. Adelante, candidata. Bien, estimado candidato, mi pregunta es, ¿usted apoyaría leyes estrictas contra la corrupción y cuáles? Gracias. ¿Aún tiene tiempo? Ay, no. Muchas gracias. Para recomendar también a los candidatos, estamos llegando a la recta final, pero tienen ahí el cronómetro para poder gestionar tanto su pregunta, su comentario y su exposición. Continuamos con el candidato Jaime de la Cruz Caballón del partido político Ahora Nación, quien tiene 1 minuto para poder realizar la respuesta. Adelante, candidato. Nosotros condenamos la corrupción, venga de donde venga, y para eso también hemos ido trabajando, estimados. Ya tengo el proyecto de ley para derogar las leyes pro crimen. Les leo: ley que deroga y modifica diversas normas pro crimen y las disposiciones legales que debilitan la lucha contra el crimen organizado y fortalece el sistema judicial penal. Ya venimos trabajando, no solo son palabras. Les voy a dejar para que lo puedan leer, estimados. Jaime de la Cruz lucha en contra de la corrupción, quiere que Huancavelica cambie y que no sea postergada. Y si mi vida tengo que dar por mi pueblo, gustoso lo doy, hermanos, porque estoy comprometido con mi pueblo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la participación del candidato Jaime de la Cruz Caballón del partido político Ahora Nación. Y con esto concluye este bloque de participación de la candidata y candidatos a diputados, quienes han expuesto y debatido sus propuestas en la dimensión social e institucional. Agradecemos su intervención y el respeto a los tiempos y reglas establecidas para este espacio. En breve continuaremos con las y los candidatos al Senado de las mismas organizaciones políticas, quienes desarrollarán sus propuestas en la dimensión económica, ambiental y territorial. Permanezcan con nosotros en esta transmisión del Jurado Nacional de Elecciones. Si algo sabemos los peruanos, es que las próximas elecciones no serán nada fácil. 39 partidos políticos. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Gordo, mira, más de 10.000 candidatos. ¿En una sola elección? ¿Te imaginas tener que acordarte el símbolo, color, nombre? Ay, no. Lo sé. Y solo puedes elegir uno. ¿La cédula más grande de la historia? Imagino que viene con manual, ¿no? Sí, será grande, pero no más grande que tu responsabilidad como ciudadano. Partidos, candidatos, cualquiera se abruma. Pero como somos gente de retos, nuestro deber es elegir de manera responsable, con convicción y bien informados. No te agobies, nuestro reto este 2026 es elegir bien. Entra a la multiplataforma de contenidos del canal JNE TV e infórmate. El momento de elegir bien es ahora. Como buenos peruanos, sabemos que 12 son los ángulos de nuestra piedra más famosa, así como 12 son las notas musicales que hacen vibrar a todo un país. Y cómo no, a las 12, el bitute. 12, los jugadores de nuestra selección. Sí, 12. ¿O acaso no juega tan bien la hinchada? Todos pensábamos que el mundo se acababa en el 2012, y aquí seguimos luchándola, deseando que los siguientes 12 meses sean un poco mejor.
Pero de entre todos los 12, no pasemos por alto este 12, nuestro 12, el 12 de abril del 2026. Recordemos que no solo es una fecha en el calendario, es el día en que la historia de nuestra nación cambia una vez más, que cambie para bien. Y eso está en nuestras manos. Así que anótalo y compártelo. Este 12 de abril del 2026 son las elecciones generales. Decidamos bien informados. Jurado Nacional de Elecciones. Los veranos se pasan volando, pero siempre nos marcan de una manera especial. Tu primera chamba, tu primera caña, tu primer chapuzón, tu primer tatuaje y tu primera historia de amor. Los veranos siempre han marcado nuestra vida, pero este año nosotros vamos a marcar el rumbo de nuestro país. En estas elecciones generales 2026, que tu primer voto sea un voto informado que marque tu futuro. La información electoral oficial que necesitas la encuentras en JNE Media, en la señal 552 de Movistar TV y en todas nuestras plataformas. Jurado Nacional de Elecciones. Hoy el Perú está en un momento decisivo. Las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para elegir bien. Por eso, JNE TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada. JNE TV, ahora las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada. Por eso JNE TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral. El momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal. Canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. 36 candidatos a la presidencia compiten para ser el próximo mandatario. ¿Quieres conocer lo más importante de sus hojas de vida y lo más resaltante de sus planes de gobierno? En Conoce a tu candidato, descubre lo más destacable de sus trayectorias, según la información que ellos mismos declararon al Jurado Nacional de Elecciones. Conéctate de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde a JNE Media, canal 552 de Movistar TV y en todas las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Que cada voto es importante, que cada voto cuenta y que cada voto es relevante para definir finalmente a las próximas autoridades, porque el gran poder que tiene el pueblo es en las urnas, no hay otro momento, y eso también lo queremos hacer entender al ciudadano de a pie, que se crea que es el protagonista de todo esto. No el Jurado Nacional de Elecciones, no el sistema electoral, es el ciudadano el protagonista de las elecciones, no otros, para nuevamente ganar confianza y que crean en sus autoridades.
retomando la transmisión de la exposición de agenda parlamentaria organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Saludamos y damos la bienvenida a la candidata y candidatos al Senado de las mismas organizaciones políticas que acaban de exponer, quienes participarán en este bloque dedicado a la dimensión económica, ambiental y territorial. Agradecemos su presencia y recordamos que las intervenciones se desarrollarán conforme al orden definido en el sorteo público y de acuerdo con la metodología ya establecida. Damos inicio a este bloque. En este bloque estará centrado en la dimensión económica y territorial ambiental de la agenda parlamentaria. En el componente económico se considerará iniciativas legislativas orientadas al crecimiento, la generación de empleo, la promoción de la inversión, el fortalecimiento de la competitividad y la sostenibilidad fiscal. Por su parte, en el ámbito territorial ambiental se abordarán propuestas vinculadas al ordenamiento del territorio, descentralización, la adecuada gestión de los recursos naturales y la protección del ambiente. En este espacio, la candidata y candidatos al Senado deberán sustentar medidas legislativas que promoverán estas materias desde su labor parlamentaria. Invitamos para su exposición durante 2 minutos y 30 segundos a la candidata Clorinda Melchora Montes Pari, de Alianza Electoral Venceremos. Les recalcamos que en el frente tenemos el cronómetro para que pueda gestionar el tiempo de exposición. Adelante. Allinyachu, ñaña y turicuna, huancavelicanos y huancavelicanas. Hablar de Huancavelica es hablar de una comunidad andina, una comunidad quechua, que durante generaciones, con su trabajo en la tierra, ha sostenido al país con su esfuerzo. Pero también es hablar de un pueblo que ha sido olvidada durante años por el Estado. Si hay algo que nos indigna, es que Huancavelica sea reconocida únicamente como la región más pobre. 1/3 de la población vive en situación de pobreza y pobreza extrema. Algunos aspectos quería destacar antes de entrar a algunas propuestas. Temas como problemáticas como la conectividad vial, carreteras en mal estado que aísla a los productores, desarrollo agrario, ¿no? Que falta apoyo técnico y financiero para la agricultura familiar, el financiamiento, que es una ausencia de crédito barato y accesible para pequeños productores y emprendedores, una infraestructura social, déficit de viviendas, agua y saneamiento, especialmente en las zonas rurales. Y los pasivos ambientales, secuelas de la actividad minera histórica que afecta la salud y la productividad del campo. Algunas de las propuestas que se ha estado valorando a nivel de equipo es la ley de creación del Fondo de Compensación Minera para Huancavelica, un Foncomín Huancavelica, con el objetivo de crear este fondo intangible permanente para nuestra región. Ley de compras estatales preferentes para la agricultura familiar campesina. La ley de reactivación del Banco Agrario y creación de ventanilla de desarrollo andino para transformar el agrobanco en un banco de desarrollo con una ventanilla especial para nosotros, regiones como las nuestras, con sede operativa que ofrezca créditos baratos y asistencia técnica de forma directa. Leyes de promoción de inversión para el corredor económico andino para nuestra Huancavelica. Declarar de interés nacional la creación de este corredor que integre Huancavelica con los mercados, ¿no? Solo de la costa y de la selva central en este caso, y otorgar beneficios tributarios a las inversiones que se instalen en esta zona de Huancavelica. Ley de infraestructura social y productiva para el cierre de brechas. Esas son algunas de las iniciativas que estaríamos alcanzando, porque nosotros nos respondemos a un plan para la... Gracias, candidata, por la exposición. Agradecemos a la candidata Clorinda Melchora Montes Pari de Alianza Electoral Venceremos. A continuación tendremos, según orden establecido por sorteo,
el turno del candidato Pablo Escobar Raimundo del FREPAP para su pregunta o comentario. Les recalcamos que al frente tenemos el cronómetro para poder gestionar su participación. En lo posible, aprovechen porque este es un momento en el que les está escuchando la población en general. Adelante, candidato. Bueno, antemano saludándoles y la pregunta directamente es, como parlamentario, candidato parlamentario, ¿cuál es el meollo del empleo o la formalización del empleo en nuestra región de Huancavelica y el Perú? Porque Huancavelica y el Perú tenemos pues un buen porcentaje de trabajo informal. Y para Gracias por la participación al candidato Pablo Escobar Raimundo del FREPAP. Continuamos con la candidata Clorinda Melchora Montes Pari de Alianza Electoral Venceremos. Tiene 1 minuto para poder responder. Adelante, candidata. ¿Aló? ¿Acá? Gracias. Bueno, entre las acciones que nosotros estamos proponiendo como Alianza Venceremos para enfrentar la problemática de la informalidad en el empleo, y en realidad el problema central es la falta de empleo. Tenemos en nuestro país un grueso de nuestra población que labora en una condición de informalidad, ¿no? Vulnerando los derechos laborales, ¿no? Los derechos en general que correspondería desde el ámbito social cautelar, proteger, ¿no? Porque son derechos de todos nuestros ciudadanos. En ese aspecto tenemos varias propuestas, pero principalmente consideramos que poblaciones como Huancavelica, su población mayoritaria es rural y sus actividades principales de sostenimiento son la agricultura, la pequeña ganadería, ¿no? Las actividades de autosostenimiento. Creo que como región Huancavelica, nuestra preocupación prioritaria es responder a esa demanda de esa población. Gracias por la participación a la candidata Clorinda Melchora Montes Pari de Alianza Electoral Venceremos. Por favor, les recordamos de que no apaguen los micros, déjenlo como está para poder evitar inconvenientes. A continuación tenemos al candidato Joaquín Yauri Tunque del partido político Juntos por el Perú. Tiene 30 segundos para realizar su comentario o pregunta. Adelante, candidato. Muy buenas tardes. Les saluda Joaquín Yauri Tunque de Juntos por el Perú. Candidata, en el Perú sabemos que la formalización del empleo y el empleo pues es un tema álgido, más que nada en Huancavelica. ¿Qué se piensa hacer respecto a que solamente la gente piensa trabajar solamente en el Estado y no en las entidades públicas o privadas, perdón? Gracias por la pregunta al candidato Joaquín Yauri Tunque del partido político Juntos por el Perú. Ahora, candidata Clorinda Melchora Montes Pari de Alianza Electoral Venceremos tiene 1 minuto para poder responder. Adelante. Algunas acciones inmediatas, creo que tenemos que fortalecer una figura de observatorio para la empleabilidad. No es posible que las instituciones de formación superior, la oferta académica, estén votando profesionales que no requiere el mercado, que no responde a las necesidades del mercado. Por ende, una especie de observatorio nos daría luces más claras de lo que realmente necesitamos para un país como Perú y con regiones donde tiene desafíos de pobreza que superar, brechas que hay que trabajar y que además el añadido de las nuevas tecnologías, carreras, formaciones con inteligencia artificial, con el tema de las internet, creo que es lo que deberíamos ir respondiendo en estos años de desarrollo tecnológico y para eso tenemos que preparar y cimentar desde los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, no solamente aspirar a modificar la parte de la educación superior. Muchas gracias por la participación a la candidata Clorinda Melchora Montes Pari de Alianza Electoral Venceremos. Bien, hemos concluido con esta primera ronda y ahora, según sorteo, es turno de
del partido de FREPAP. Ahora invitamos al candidato Pablo Escobar Raimundo del FREPAP para su exposición. Tiene 2 minutos con 30 segundos para poder realizar su exposición. Les recordamos que al frente tenemos el cronómetro para que pueda gestionar el tiempo de su exposición. Adelante, candidato. Muy buenas tardes a todos los presentes en este momento y asimismo a los organizadores de este evento, de manera especial a nuestro pueblo Huancavelica que hoy nos escucha. Mi nombre es Pablo Escobar Raimundo, candidato al senador regional con el número 1 del partido FREPAP, y asumo esta candidatura convencido de que nuestra región merece una representación firme y con visión del futuro en el Congreso de la República. Señoras y señores, voy a desarrollar 2 temas importantes: dimensión económica, dimensión ambiental territorial. Huancavelica no necesita discursos y promesas vanas, sino necesita una oportunidad real de trabajo. Más del 70 y 80% de los trabajadores son informales. O sea, quiere decir que 9 de cada 10 trabajadores laboran sin contrato, sin seguros, sin derechos laborales. Eso limita el desarrollo de nuestras familias y nuestra economía. Para eso proponemos como FREPAP formalización de labores vinculados a la agricultura, ganadería, artesanía, pequeñas empresas locales junto con el crédito accesible y capacitación técnica para los trabajadores, asegurando a cada empleo genere ingresos dignos y protección técnica. Además, impulsaremos asociaciones rurales, asociaciones comunales, emprendimiento productivo, donde el empleo sostenible que permanece en Huancavelica, y para esto necesitamos leyes específicamente para este sector. Porque cuando el trabajo es formal, Huancavelica crece, y cuando crece Huancavelica, nuestro Perú también vamos creciendo. En otra dimensión que nos toca, Huancavelica no puede seguir pagando pues con su tierra y agua los costos que nos han dejado así como lo estamos viendo. Más del 60% de los ríos, quebradas, cuencas, nacen en Huancavelica, y la minería es lo que afecta. Para ello proponemos una minería responsable con control ambiental estricto, planes de remediación, protección de cuencas y programa de desarrollo de energías limpias. El cambio climático ya nos está golpeando, sequías, deslizamientos, etc. Por eso impulsaremos siembras y cosecha de agua, reforestación de la agricultura, protección, bosques altoandinas, asegurando. Muchas gracias al candidato Pablo Escobar Raimundo del FREPAP. Les recordamos que puedan tener en cuenta el cronómetro que está al frente para que pueda gestionar el tiempo de su exposición, porque este debate es fundamental para que la población en general también pueda conocer a los candidatos. Ahora vamos con el turno de la candidata Clorinda Melchora Montespari de Alianza Electoral Venceremos para su pregunta o comentario. Tiene 30 segundos. Adelante. Bueno, principalmente quería preguntarle, de acuerdo a su disertación, una de las preocupaciones para una región como la nuestra y que está impactada por el cambio climático es cómo estaría vinculando la labor desde la senaduría con la iniciativa de la siembra y cosecha de agua. Muchas gracias. Recordarles otra vez de que puedan tener en cuenta el cronómetro para que puedan gestionar el tema de su pregunta o comentario también. Bueno, a continuación tenemos al candidato Pablo Escobar Raimundo de FREPAP, que tiene 1 minuto para su respuesta. Nuevamente les hago recordar, ahí tenemos el cronómetro, es importante de que puedan aprovechar el tiempo y puedan dar a conocer. Adelante, candidato. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros, y muchas leyes, hasta hay normas que existen, pero esas normas están existiendo a los intereses de las grandes mayoría, o como se llama, grandes transnacionales, perdón, y por lo tanto no beneficia, no se cumple, porque ellos consideran o están guardando lo que son los intereses de ellos, y por lo tanto nosotros esas leyes como parlamentarios hacia el Senado tenemos que hacer una revisión minuciosa y por lo tanto plantear y replantearlo.
Entonces, Huancavelica no necesita pues apoyo del otro lado, de este lado, traer ejemplos de Europa o de otros continentes, sino Huancavelica es un hecho histórico que tiene que iniciar con nuestros trabajos que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación al candidato Pablo Escobar Raimundo del FREPAP. A continuación tenemos al candidato Joaquín Yauritunque del partido político Juntos por el Perú. Tiene 30 segundos para realizar su pregunta o respuesta. Adelante, candidato. Durante muchos años, Huancavelica se ha caracterizado por ser un área o una región netamente minera. Pero ¿qué ha dejado la minería frente a la sociedad, frente a los pueblos que han sido oprimidos económicamente, no han podido salir de la pobreza, y en ello han habido mineros informales? ¿Qué opina usted sobre la minería informal y sobre el Reinfo? ¿Y qué se debería de hacer con esos mineros informales? Muchas gracias por la participación al candidato Joaquín Yauritunque del partido político Juntos por el Perú. A continuación tenemos al candidato Pablo Escobar Raimundo del FREPAP, quien tiene 1 minuto para poder responder a las preguntas. Adelante, candidato. Muchas gracias por la pregunta. Huancavelica produce riqueza mineral, pero esa riqueza debe beneficiar al pueblo huancavelicano. La región tiene actividad minera importante, pero con poco impacto al desarrollo local. Nuestra propuesta de parte del FREPAP es mayor inversión en el canon, el agua de educación, desarrollo productivo, porque nosotros no es que acá estamos hablando solamente en papeles o ya iniciando algunas iniciativas, de lo contrario necesitamos una decisión así firme y madurez político, porque no estamos trabajando sin hacer nada, como ha dicho capaz el candidato anterior, pero nosotros sí, con esa experiencia que hemos tenido hace varios años, como FREPAP, planteamos y nuestras decisiones que hemos sacado son en una plenaria nacional. No hemos hecho un apunte ni trabajo en Huancavelica. Muchas gracias por la participación del candidato Pablo Escobar Raimundo del FREPAP. Ahora continuamos. Les recordamos a la ciudadanía que pueden ingresar a votoinformado.jne.gov.p, donde encontrarán las hojas de vida, los planes de gobierno y diversa información relevante de las organizaciones políticas que participan en estas elecciones generales 2026. Este portal constituye una herramienta fundamental para fortalecer un voto consciente e informado. Asimismo, reiteramos a los candidatos presidenciales que tienen a su disposición un espacio para grabar un breve video resumen de su plan de gobierno, el cual será difundido a través de las plataformas oficiales, permitiendo acercar sus principales propuestas a la ciudadanía de manera clara y directa. Continuando con el orden de participación establecido mediante orden público, corresponde ahora el turno de exposición del partido político Juntos por el Perú. Tiene el uso de la palabra el candidato Joaquín Yauritunque del partido político Juntos por el Perú, quien dispone de 2 minutos y 30 segundos para realizar su exposición. Antes les recordamos que tienen el cronómetro en el frente para poder gestionar su tiempo de exposición. Adelante, candidato. Un gran problema en el Perú ha sido justamente el desempleo. Pero el desempleo, ¿por qué? Porque el Estado nos ha dado la tarea justamente de desarrollar políticas que solucionen el problema que tienen justamente los que dan empleo. ¿Y quiénes dan empleo en el Perú? En el país, quienes dan empleo justamente son la pequeña, la microempresa y los emprendedores. Pero a ellos, ¿qué es lo que se hace? Lejos de poder darle las facilidades del caso, es al día siguiente de que ellos quieren formalizarse, va la SUNAT y va con todo. ¿Para qué? Para poder penalizarlos, para poder perseguirlos. ¿Y por qué eso no hace con las grandes empresas? ¿Por qué eso no hace con la Telefónica? ¿Por qué no hace con las mineras y todo ello? Y les perdona años y años sin cobrarles los impuestos. Eso debe cambiar.
Y justamente aquí lo que se tiene que hacer es que el Estado cambie de óptica, que vea a los pequeños emprendedores, a los comerciantes, a los mineros formales y a todos aquellos que quieran trabajar de manera honrada, generando empleo que el Estado no le puede dar, darles la mano y apoyarlos para que ellos puedan formalizarse. Y para esto se necesitan políticas muy estructuradas y para eso tenemos que hacer muchas reformas. Y eso es una de las tareas que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que el que dé empleo, que es la micro y pequeña empresa y los emprendedores, tengan de amigo al Estado y no de enemigo. En esto también está justamente la minería. Muchos decimos que la minería es enemigo, que las grandes empresas se llevan el oro, se llevan el plata. Pero, ¿qué vamos a hacer con la minería teniendo los minerales en los cerros? Hay que dejar que ellos vengan, pero que lo hagan y que exploten de manera responsable y que se comprometa con el desarrollo local y con el medio ambiente. Que las cuencas hidrográficas y las cuencas de agua, ¿no?, sean debidamente cuidadas. Que no nos dejen lagunas muertas como la que tenemos en Castrovirreina. Y todo eso con la finalidad de que justamente haya empleo en nuestro país, y el ordenamiento territorial también es importante para determinar justamente dónde se tiene que sembrar, dónde se tiene que explotar minerales. Y eso tiene que hacerse de manera sistemática. Y esa función es la que tiene que tener el Estado, no de perseguir a quienes quieren emprender y a quienes quieren trabajar. Gracias. Muchas gracias por la participación al candidato Joaquín Yauritunque del partido político Juntos por el Perú. Ahora tenemos a la candidata Clorinda Melchora Montes Pari de Alianza Electoral Venceremos, quien tiene 30 segundos para su pregunta o comentario. Adelante, candidata. Gracias. Sí, una de las cosas que proponía acá el candidato indicaba sobre la problemática, ¿no?, de la pequeña empresa, de los emprendedores pequeños. ¿Cuál sería su principal propuesta desde su condición de senaduría, de ser el caso, ¿no?, para poder hacerle frente a esta problemática? Gracias por la pregunta a la candidata Clorinda Melchora Montes Pari de Alianza Electoral Venceremos. Ahora tenemos al candidato Joaquín Yauritunque del partido político Juntos por el Perú, quien tiene 1 minuto para poder responder. Al frente tiene el cronómetro para que pueda gestionar su exposición. Adelante. Vamos a propulsar desde el Senado, juntamente con la Cámara de Diputados, que se genere por ley y se cree por ley el Sistema Nacional de Acompañamiento al Emprendimiento. ¿En qué consiste? El Estado debe promover el emprendimiento y debe promover que las micro y pequeñas empresas puedan subsistir y puedan generar empleo y puedan crecer. Y para esto se está planteando que haya un régimen especial, que en un primer año no se le cobre nada de impuestos. Es más, se les dé incentivos a aquellos que quieren formalizarse y a aquellos que quieren generar empleo. Ya luego del segundo o tercer año, esto irá pagando impuestos gradualmente hasta tener un régimen general. Para ello también las universidades, los centros de estudios superiores deben hacer un acompañamiento técnico en contabilidad, en gestión, en emprendimiento, en gerencia, para que ellos no se sientan solos y sigan con este propósito de generar y de crecer nuestra economía en el país. Gracias por la participación al candidato Joaquín Yauritunque del partido político Juntos por el Perú. Ahora tenemos el turno del candidato Pablo Escobar Raimundo del FREPAP, quien tiene 30 segundos para realizar su pregunta o respuesta. Adelante, candidato. Muchas gracias. Huancavelica no puede ser engañado una y otra vez por foráneos y mal acostumbrados. Ahora estamos aquí entre paisanos huancavelicanos. Estamos nosotros los del FREPAP, estamos preparados para legislar con responsabilidad, firmeza y visión del futuro. Mi pregunta es, usted ha dicho de que siguetean la SUNAT, bueno, algo, pero entonces, ¿cuál es la estrategia para formalizar el empleo de nuestros jóvenes? Muchas gracias por la participación al candidato Pablo Escobar Raimundo del FREPAP. Continuamos con el candidato Joaquín Yauritunque del partido político Juntos por el Perú, quien tiene 1 minuto para poder responder. Adelante. La SUNAT debe tener un régimen muy especial para el emprendimiento y para la formalización del pequeño y microempresario. Con esto, lo que se está proponiendo es que la SUNAT, lejos de estar persiguiendo a estos emprendedores,
les dé las facilidades del caso y se tenga una ventanilla única, virtual, mediante el cual el emprendedor no tenga que hacer tantos trámites para poder ser formalizado. Tanto la municipalidad y todas las demás entidades tienen que ser accedidas por esta única ventanilla y en un solo procedimiento. Y para el caso de dónde vender sus productos, cómo sacar sus productos, para eso también se tiene que reformar la Ley General de Contrataciones, para que se tenga un régimen especial mediante el cual los pequeños emprendedores, las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, puedan participar en las compras estatales y le puedan vender el Estado sin tanto papeleo, sin tanta exigencia, y de esta manera también generen empleo y puedan crecer y hacer crecer a nuestra economía en el país. Gracias. Muchas gracias al candidato Joaquín Yauri Tunque del partido político Juntos por el Perú, quien acaba de concluir con su exposición, y con esta intervención concluimos este bloque y agradecemos la participación de Alianza Electoral Venceremos FREPAP, que es el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Ahora Nación y Juntos por el Perú. Agradecemos a sus candidatos por la presentación de sus propuestas y por el cumplimiento de las reglas y tiempo establecido para esta jornada. En breve continuaremos con el siguiente segmento de la exposición de agenda parlamentaria. Hacemos una pausa y regresamos con más de este espacio democrático, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Si algo sabemos los peruanos, es que las próximas elecciones no serán nada fácil. 39 partidos políticos. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Gordo, mira, más de 10.000 candidatos. ¿En una sola elección? ¿Te imaginas tener que acordarte el símbolo, color, nombre? Ay, no. Lo sé. Y solo puedes elegir uno. ¿La cédula más grande de la historia? Imagino que viene con manual, ¿no? Sí, será grande, pero no más grande que tu responsabilidad como ciudadano. Partidos, candidatos, cualquiera se abruma. Pero como somos gente de retos, nuestro deber es elegir de manera responsable, con convicción y bien informados. No te agobies, nuestro reto este 2026 es elegir bien. Entra a la multiplataforma de contenidos del canal JNE TV e infórmate. El momento de elegir bien es ahora. Como buenos peruanos, sabemos que 12 son los ángulos de nuestra piedra más famosa, así como 12 son las notas musicales que hacen vibrar a todo un país. Y cómo no, a las 12, el bitute. 12, los jugadores de nuestra selección. Sí, 12. ¿O acaso no juega tan bien la hinchada? Todos pensábamos que el mundo se acababa en el 2012, y aquí seguimos luchándola, deseando que los siguientes 12 meses sean un poco mejor. Pero de entre todos los 12, no pasemos por alto este 12, nuestro 12, el 12 de abril del 2026. Recordemos que no solo es una fecha en el calendario, es el día en que la historia de nuestra nación cambia una vez más, que cambie para bien. Y eso está en nuestras manos. Así que anótalo y compártelo. Este 12 de abril del 2026 son las elecciones generales. Decidamos bien informados. Jurado Nacional de Elecciones. Los veranos se pasan volando, pero siempre nos marcan de una manera especial. Tu primera chamba, tu primera caña, tu primer chapuzón, tu primer tatuaje y tu primera historia de amor. Los veranos siempre han marcado nuestra vida, pero este año nosotros vamos a marcar el rumbo de nuestro país. En estas elecciones generales 2026, que tu primer voto sea un voto informado que marque tu futuro. La información electoral oficial que necesitas la encuentras en JNE Media, en la señal 552 de Movistar TV y en todas nuestras plataformas. Jurado Nacional de Elecciones. Hoy el Perú está en un momento decisivo. Las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para elegir bien. Por eso, JNE TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada.
JNE-TV, ahora las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada. Por eso JNE-TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral, el momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal. Canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. 36 candidatos a la presidencia compiten para ser el próximo mandatario. ¿Quieres conocer lo más importante de sus hojas de vida y lo más resaltante de sus planes de gobierno? En Conoce a tu candidato, descubre lo más destacable de sus trayectorias, según la información que ellos mismos declararon al Jurado Nacional de Elecciones. Conéctate de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde a JNE Media, canal 552 de Movistar TV y en todas las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Que cada voto es importante, que cada voto cuenta y que cada voto es relevante para definir finalmente a las próximas autoridades, porque el gran poder que tiene el pueblo es en las urnas, no hay otro momento, y eso también lo queremos hacer entender al ciudadano a pie, que se crea que es el protagonista de todo esto. No el Jurado Nacional de Elecciones, no el sistema electoral, es el ciudadano el protagonista de las elecciones, no otros, para nuevamente ganar confianza y que crean en sus autoridades. En estas elecciones 2026, más de 2.5 millones de jóvenes acudirán a las urnas por primera vez para decidir el rumbo del país. Una decisión trascendental que necesita de información clave, porque su voz y sus opiniones merecen ser escuchadas. Espero que todos tengan un buen voto y que no sea que el voto blanco o escoger cualquiera al azar, porque ahora mismo tener un gobierno es una decisión para todos. Es importante los debates como para saber la opinión de los políticos y así de esa manera ya saber qué es lo que piensan, qué es lo que planean hacer. Es muy vital que los ciudadanos chequemos la información. El país actualmente pasa por un montón de circunstancias, así que siento que en las próximas elecciones podríamos elegir mejor para que el país pueda estar más estable, ¿no? En el Jurado Nacional de Elecciones estamos trabajando con ellos, escuchándolos, orientándolos, acompañándolos, llevando a cada rincón del país una sola misión: que cada joven ejerza un voto informado. Infórmate, contrasta, decide, porque cuando los jóvenes votan informados, nuestro país decide mejor. Ingresa a Voto Informado, votoinformado.jne.gov.pe. Tu voz cuenta, tu voto decide. El canal de la información electoral, de las grandes coberturas, del análisis de candidatos, de los debates. El canal oficial de las elecciones se renueva. Desde hace años, nuestra señal ha estado presente cuando el país más lo necesitaba. Conectando, acompañando, informando. Hoy el Perú está en un momento decisivo. Las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para elegir bien. Por eso, JNE-TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada. JNE-TV, ahora las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada, con información clara, precisa y verificada.
Una señal que llega a todos y que se adapta a las nuevas maneras de informarse. Por eso JNE TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral, el momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal. Canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. Atento a la pantalla. Florinice. Continuamos con esta jornada de la exposición de agenda parlamentaria organizada por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su Dirección Nacional de Educación y el programa Voto Informado. Damos la bienvenida al segundo grupo de organizaciones políticas que nos acompañan esta noche, a través de sus candidatos a diputados y senadores. Partido Democrático Somos Perú, Fuerza Popular Unidad Nacional y Partido País para Todos, cuyos candidatos y candidatas participarán en este bloque conforme al orden establecido en el sorteo público. Reiteramos que este espacio se desarrolla bajo los principios de respeto, pluralidad y equidad, garantizando a todas las organizaciones políticas las mismas condiciones para la presentación de sus propuestas. Damos inicio a este segundo bloque. A continuación. A continuación detallamos la metodología y las reglas que regirán esta exposición, correspondiente en este bloque a la dimensión económica, ambiental y territorial. Este espacio democrático se fundamenta en principios esenciales que garantizan un debate respetuoso y plural, el derecho a la competencia política, el derecho a la representación y formulación de intereses, la libertad de expresión, la tolerancia política, la pluralidad de ideas, la igualdad e inclusión, la imparcialidad y el rechazo absoluto a toda forma de violencia. En este marco se informa a los participantes que cualquier expresión de agresión, acto de violencia o falta de respeto será advertida de inmediato por los moderadores. De persistir dicha conducta, se aplicarán las medidas previstas con el fin de salvaguardar el respeto mutuo y el adecuado desarrollo de este espacio. En cuanto a la dinámica, cada candidato al Senado intervendrá de acuerdo con el orden establecido mediante orden público realizado el jueves 5 de marzo. El moderador abrirá cada turno con una introducción de hasta 30 segundos para contextualizar la dimensión a tratar. Luego, el candidato correspondiente dispondrá de 2 minutos y 30 segundos para presentar sus propuestas legislativas. Finaliza la exposición. Se dará inicio a una jornada de preguntas en la que los otros 3 participantes realizará una pregunta o comentario en 30 segundos para contextualizar en estas dimensiones. Cada uno formulará esta pregunta y luego el expositor tendrá 1 minuto para responder. Esta dinámica se repetirá hasta complementar las 3 intervenciones dirigidas al candidato. Posteriormente se continuará con el siguiente participante bajo el mismo procedimiento hasta que los 4 hayan intervenido.
En este bloque participarán los candidatos a diputados y se abordarán las dimensiones sociales e institucional de las agendas parlamentarias. Esta comprende iniciativas vinculadas a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del sistema de justicia, la consolidación de las instituciones democráticas, así como las políticas de integridad y transparencia en la gestión pública. Durante este espacio, los candidatos presentarán y fundamentarán las propuestas legislativas que impulsarán desde el Congreso en relación con estas prioridades, explicando el enfoque y los objetivos de sus planteamientos. En esta ronda tenemos solo a un candidato. Iniciamos con el candidato Basilio Plácido Acevedo Zayas del Partido Democrático Somos Perú, quien cuenta con 2 minutos y 30 segundos para su exposición. Le recuerdo, candidato, de que al frente tenemos el cronómetro para que pueda tener en cuenta y gestionar el tiempo de su exposición. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Basilio Acevedo Zayas, natural de Santa Cruz de Pucayaco, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja. Estoy participando con el Partido Democrático Somos Perú, con el número 1. Un partido democrático que ha impulsado el desarrollo del país y un partido democrático que ha impulsado el Fondo de Compensación Municipal por más de 2.000 millones de soles. Mi función será en el Parlamento crear leyes a favor de los agricultores, crear leyes a favor de educación. Seré el voz del pueblo, seré el voz del pueblo huancavelica. Hermanos huancavelicanos, yoqapas llaqtamasikichik achkani, kanan tukuy sumax, millamkamusa kanan congresupe, hamkunapaq allin kananchikpaq. Mi función en el Congreso, en el Parlamento como diputado, es elaborar leyes, como decía, a favor de educación, a favor de los agricultores, y también ejercer el control político de las acciones del Poder Ejecutivo a través de varios mecanismos establecidos en la Constitución vigente. Seré el representación general del pueblo de Huancavelica y seré el voz de todos los huancavelicanos. Muchas gracias. Todavía tiene tiempo, candidato, para cerrar su exposición. Ya no me alcancé. Bueno, muchísimas gracias y le recordamos también para la próxima ronda de que tenemos el cronómetro para que puedan gestionar su tiempo de exposición. Sin embargo, acabamos ya con la participación del candidato Basilio Plácido Acevedo Zayas del Partido Democrático Somos Perú, quien ha sido el único participante, y de esta manera concluimos el presente bloque de exposición. Agradecemos al candidato por la presentación de sus propuestas y por el respeto a la metodología y a los tiempos establecidos en este espacio democrático. Asimismo, le recordamos que los candidatos presidenciales han sido invitados a grabar un breve video resumen de sus planes de gobierno, el cual será difundido a través de las plataformas oficiales, permitiendo que la ciudadanía conozca de manera directa y clara sus principales iniciativas. Volvemos. Si algo sabemos los peruanos, es que las próximas elecciones no serán nada fácil. 39 partidos políticos. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Gordo, mira, más de 10.000 candidatos. ¿En una sola elección?
¿Te imaginas tener que acordarte el símbolo, color, nombre? Ay, no. Lo sé. Y solo puedes elegir uno. ¿La cédula más grande de la historia? Imagino que viene con manual, ¿no? Sí, será grande, pero no más grande que tu responsabilidad como ciudadano. Partidos, candidatos, cualquiera se abruma. Pero como somos gente de retos, nuestro deber es elegir de manera responsable, con convicción y bien informados. No te agobies. Nuestro reto este 2026 es elegir bien. Entra a la multiplataforma de contenidos del canal JNE TV e infórmate. El momento de elegir bien es ahora. Como buenos peruanos, sabemos que 12 son los ángulos de nuestra piedra más famosa, así como 12 son las notas musicales que hacen vibrar a todo un país. Y cómo no, a las 12, el bitute. 12, los jugadores de nuestra selección. Sí, 12. ¿O acaso no juega tan bien la hinchada? Todos pensábamos que el mundo se acababa en el 2012. Y aquí seguimos luchándola, deseando que los siguientes 12 meses sean un poco mejor. Pero de entre todos los 12, no pasemos por alto este 12, nuestro 12, el 12 de abril del 2026. Recordemos que no solo es una fecha en el calendario, es el día en que la historia de nuestra nación cambia una vez más, que cambie para bien. Y eso está en nuestras manos. Así que anótalo y compártelo. Este 12 de abril del 2026 son las elecciones generales. Decidamos bien informados. Jurado Nacional de Elecciones. Los veranos se pasan volando, pero siempre nos marcan de una manera especial. Tu primera chamba, tu primera caña, tu primer chapuzón, tu primer tatuaje y tu primera historia de amor. Los veranos siempre han marcado nuestra vida, pero este año nosotros vamos a marcar el rumbo de nuestro país. En estas elecciones generales 2026, que tu primer voto sea un voto informado que marque tu futuro. La información electoral oficial que necesitas la encuentras en JNE Media, en la señal 552 de Movistar TV y en todas nuestras plataformas. Jurado Nacional de Elecciones. Hoy el Perú está en un momento decisivo. Las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para elegir bien. Por eso, JNE TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada. JNE TV, ahora las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada. Por eso JNE TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral. El momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal. Canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. Estamos de regreso luego de esta breve pausa comercial, continuando con la exposición de agenda parlamentaria organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Agradecemos a la audiencia por seguir acompañándonos en esta jornada de presentación y exposición de propuestas. Retomamos el desarrollo del programa conforme a la metodología establecida y al orden determinado por sorteo público.
En este segmento abordaremos la dimensión económica y la dimensión territorial ambiental de las agendas parlamentarias. En el componente económico, los planteamientos estarán orientados a iniciativas legislativas relacionadas con el crecimiento sostenido, la estabilidad macroeconómica, la creación del empleo, el impulso a la inversión, el fortalecimiento de los sectores productivos, la competitividad y la responsabilidad fiscal. Por su parte, en el ámbito territorial, también se considerarán propuestas vinculadas al ordenamiento y desarrollo armónico del territorio, el proceso de descentralización, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente y las estrategias frente al cambio climático. En este espacio, los candidatos al Senado expondrán y fundamentarán las medidas legislativas que promoverán desde el Parlamento en torno a estas prioridades. Invitamos al candidato Manuel Castrejón Valdés del partido Fuerza Popular para su exposición de 2 minutos y 30 segundos. Antes, les recordamos que tenemos el cronómetro ahí al frente para que puedan gestionar el tiempo de su exposición. Adelante, candidato. Desde aquí expreso mi saludo fraterno a toda la población de Huancavelica. Soy el doctor Manuel Castrejón Valdés, catedrático de la Universidad Nacional de Huancavelica, ingeniero zootecnista y abogado de profesión, con maestrías y doctorados. Tengo más de 30 años de experiencia profesional en la docencia universitaria y en la gestión pública. Estoy presente representando al partido político Fuerza Popular. Como propuestas legislativas para la región de Huancavelica, quiero decir con absoluta claridad, no he venido a prometer lo imposible ni engañar con ofrecimientos que no corresponden a la función de un senador. He venido con propuestas de ley concretas, técnicamente viables y orientadas a la transformación de la realidad económica, ambiental y territorial. En función a estas dimensiones, me voy a permitir desarrollar por cada una de estas dimensiones. Primero, promoveremos la ley de creación del Programa Nacional Capital Semilla Joven. Es un programa que financiará emprendimientos innovadores de jóvenes, facilitando acceso a capital inicial, asistencia técnica y desarrollo empresarial, con el objetivo de reducir la migración juvenil y generar oportunidades productivas en la región. Tal como es este ejemplo, por el reducido tiempo me voy a permitir solamente en nombrarlos. Implementación de la ley de la creación de parques industriales y tecnológicos en la región altoandina para dar valor agregado a nuestros productos o a nuestra materia. Muchas gracias a la participación del candidato Manuel Castrejón Valdés del partido Fuerza Popular por su exposición. Por favor, les recuerdo de que enfrente tiene el cronómetro para que puedan gestionar el tiempo de exposición y también para la siguiente dinámica, porque es importante para que se puedan dirigir al público en general y puedan conocer sus propuestas. Continuando, según el turno del candidato Edwin Flores Ñáñez de Unidad Nacional, es su turno para poder realizar una pregunta o comentario. Adelante. Bien, al candidato de Fuerza Popular, si ya fueron gobierno y actualmente son cogobierno, ¿cómo pretenden solucionar los problemas de Huancavelica? Y es más, ¿cómo pretende
proponer leyes si no tiene el diagnóstico preciso de los problemas de Huancavelica. Nada más. Muchas gracias por la participación al candidato Edwin Flores Ñáñez de Unidad Nacional por su pregunta. Ahora tenemos al candidato Manuel Castrejón Valdés del partido Fuerza Popular, quien tiene 1 minuto para poder responder a la pregunta, pero le recalcamos que tenemos al frente el cronómetro para que pueda gestionar el tiempo de exposición y se pueda ceñir también a las preguntas o comentarios. Adelante, candidato. Gracias por la pregunta. Bien, efectivamente, como menciona el colega, de que hemos tenido la oportunidad de ser gobierno y representamos y tenemos representantes en el Congreso. Para decirle y contestar la pregunta, nosotros contamos con un plan de diagnóstico. Se cuenta en cada una de las regiones. Y hay mucho por desarrollar esos planes y a través de ellos podemos nosotros proponer y desarrollar y ejecutar muchos proyectos de inversión en todas las dimensiones. Ya hablamos, puede ser a nivel de vías, en agricultura, ¿no? Y otros proyectos. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, nuevamente, tratar de ver el cronómetro para que puedan también explayarse en el tema de las propuestas y las respuestas para que el público en general también pueda conocer. Agradecemos la participación del candidato Manuel Castrejón Valdés del partido Fuerza Popular. Ahora continuamos con el candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos. Tiene 30 segundos para realizar su pregunta o comentario. Adelante, candidato. Buenas tardes, Huancavelica. Buenas tardes, Perú. Yo me llamo Raúl Matamoros Curipaco, soy acá de Huancavelica y es la primera vez que estoy postulando a una campaña política, a una convocatoria política. Yo no vivo de la política, yo vivo de mi profesión. Soy agricultor, también soy ama de casa. No tengo experiencia en la academia, pero sí tengo experiencia en buscar el sentido común de mí. Muchas gracias. Nuevamente, por favor, recalcarles, según la dinámica, tenemos la pregunta o comentario en función a la exposición del candidato de turno para que pueda responder. En este caso tenemos, agradecemos la participación del candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos. Ahora tenemos la respuesta de la participación del candidato Manuel Castrejón Valdés del partido Fuerza Popular. Tiene 1 minuto para responder. Adelante, candidato. Bien, con respecto, no lo entendí muy claro su pregunta, pero me imagino de que se refiere a las propuestas que debemos presentar nosotros como candidatos a llegar a ser gobierno, ¿no? Si nosotros llegáramos a ocupar una curul en el Senado, estoy seguro de que propondremos proyectos o megaproyectos en bien de nuestra región y del país. Asimismo, también consideramos de que trabajar de la mano con nuestras autoridades, llámese a nivel de gobierno regional como los gobiernos locales. Tan solo así, trabajando juntos, podremos salir del atraso, ya que se menciona que Huancavelica pues es una de las más pobres. Yo creo que no es pobre en... Muchas gracias por la participación al candidato Manuel Castrejón Valdés del partido Fuerza Popular. Ahora, de acuerdo con el orden de participación establecido mediante el sorteo público, corresponde ahora el turno de exposición al partido Unidad Nacional. Invitamos al candidato Edwin Flores Ñáñez de Unidad Nacional para su exposición durante 2 minutos y 30 segundos. Le recalcamos que al frente tenemos el cronómetro para que pueda gestionar el tiempo de su exposición.
Adelante, candidato. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos de Huancavelica y del Perú entero. Quien les habla es Edwin Wilmer Flores Ñáñez, nacido en la provincia de Castrovirreina. Soy abogado de profesión con más de 30 años con experiencia en instituciones públicas y privadas. En esta oportunidad, como candidato al Senado por el Partido Unidad Nacional. El tema que nos ha convocado para hoy día, la dimensión económica. De acuerdo al Instituto de Economía y el estudio que ha realizado en el 2025, los principales problemas que afectan a la economía de Huancavelica son alta pobreza rural, originada por una agricultura de subsistencia con baja productividad. Muchos agricultores no cuentan con riego tecnificado, acceso a créditos, ni tampoco mercados adecuados donde vender sus productos. Otro problema es la déficit de infraestructura y conectividad. Muchas comunidades aún carecen de servicios básicos, internet, carreteras adecuadas, lo que limita el comercio y la educación y la inversión privada. Asimismo, existe poca industrialización y escaso empleo formal, lo que obliga a muchos jóvenes a migrar en busca de oportunidades de trabajo. Frente a esta realidad se requieren acciones legislativas inmediatas. Primero, impulsar una ley de desarrollo agroproductivo para la sierra, con exoneraciones tributarias que promueva riego tecnificado, asistencia técnica y acceso a financiamiento para agricultores. Segundo, promover una ley de industrialización rural que permita transformar los productos como la papa, quinoa, lácteos, asimismo la fibra de alpaca, generar valor agregado. Tercero, priorizar proyectos de infraestructura estratégica, como por ejemplo, integración vial y proyecto ferroviario de Huancavelica, conectarse al puerto de Pisco y nos conectamos al Asia-Pacífico. Eso va a permitir que nuestros hermanos campesinos puedan vender sus productos a precios competitivos. Finalmente, debe haber una fiscalización efectiva a las instituciones del Estado. Sin eso, cualquier programa político quedará sin efecto. Muchas gracias por la participación al candidato Edwin Flores Ñáñez de Unidad Nacional. A continuación tenemos al candidato Manuel Castrejón Valdés del partido Fuerza Popular, quien tiene 30 segundos para poder realizar una pregunta o comentario respecto a la exposición que ha realizado el candidato. Adelante. No lo manipule, por favor. Aló. Acérquese un poco más. Ya, bien. Para hacer la pregunta al candidato, habla sobre la conexión del tren Huancavelica-Pisco, muy buena idea, pero sin embargo yo le diría con qué recursos lo estaría realizando. Sin embargo, tenemos el tren Macho que no funciona hace mucho tiempo. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta al candidato que tenemos, al candidato Manuel Castrejón Valdés del partido Fuerza Popular. Ahora tenemos la respuesta de parte del candidato Edwin Flores Ñáñez de Unidad Nacional, quien tiene 1 minuto para poder responder a la pregunta. Adelante, candidato. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En primer lugar, tenemos dinero, hay suficiente dinero. Si solo le cobramos los impuestos a las grandes empresas, empezando por Telefónica, y a las grandes empresas mineras, dinero hay más que suficiente. En segundo lugar, no funciona el tren Macho de Huancavelica a Huancayo por la maldita burocracia, porque no hay gente capaz y preparada que efectivamente ponga en movimiento eso, porque eso beneficia a la gente más necesitada. En 1907, ya lo hicieron, por ejemplo, en este caso, el senador Manchego Muñoz. Él es el que ideó y puso en funcionamiento el tren Macho de Huancavelica a Huancayo, y además de eso diseñó hasta Pisco para conectarse al puerto de Pisco, y efectivamente nos conectamos al Asia-Pacífico, nos conectamos al mundo globalizado, y a lo largo del recorrido del tendido del tren, todos los hermanos campesinos se estarían beneficiándose. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la respuesta del candidato Edwin Flores Ñáñez de Unidad Nacional por la respuesta. Muchísimas gracias. De acuerdo al siguiente orden, tenemos al candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos para su pregunta o comentario respecto a la exposición que ha realizado el candidato. Adelante. A ver, ¿no puede realizar algún comentario respecto a la exposición también? Huancavelica en sí tiene mucho por hacer, tiene ingentes cantidades de recursos, solamente que no le estamos dando la iniciativa. Solamente yo les pongo, por ejemplo, de lo que es el recurso agua. El recurso agua es el elemento fundamental, un recurso estratégico. Con solamente captar 1 metro cúbico de agua estaríamos convirtiendo en 1000 botellitas de 1 litro cada uno. Si vendemos a un sol, tendríamos 1000 soles por 1 metro cúbico de agua. Ahorita se está perdiendo miles de metros. Muchas gracias por la participación del candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos. De acuerdo con el orden de participación establecido mediante el sorteo público, corresponde ahora el turno de exposición al partido País para Todos. Invitamos al candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos para su exposición. Señorita, si me permite, no pude responderle a la réplica, por favor, se saltó. Perdón, disculpe. Tenemos la respuesta del candidato Edwin Flores Ñáñez de Unidad Nacional. Por 1 minuto. Adelante. Ok. Si Huancavelica me da la oportunidad de llegar al Senado de la República, vamos a postular una ley declarando de utilidad pública y de interés nacional la construcción de cochas y reservorios en cabeceras de cuenca. ¿Para qué? Para represar el agua y en tiempo de sequía nuestros hermanos campesinos no estén padeciendo. Eso va a generar y va a dinamizar la economía de nuestros hermanos campesinos. Habida cuenta que Huancavelica tiene 609 comunidades campesinas y tenemos que legislar para ellos. Y sin embargo, eso no se está haciendo. Además de eso, que las empresas que extraigan los recursos de esas comunidades deben de pagar una regalía o en todo caso canon para nuestros hermanos comuneros y de esa manera ellos también puedan beneficiarse. No puede ser justo que las empresas se beneficien y nuestros hermanos comuneros no, como en el caso de Choclococha, que está concesionado a los chilenos y la comunidad no se beneficia. Gracias por la participación del candidato Edwin Flores Ñáñez de Unidad Nacional por la respuesta. Ahora continuamos con la participación establecido mediante el sorteo público que corresponde ahora el turno de exposición del partido País para Todos. Invitamos al candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos para su exposición durante 2 minutos y 30 segundos. Les recuerdo que al frente tenemos el cronómetro para que pueda gestionar el tiempo de su exposición y pueda aprovechar también para poder dirigirse al público en general. Adelante, candidato. Respecto al empleo, el empleo a nivel del Perú y en Huancavelica es totalmente precario. El empleo es el motor del crecimiento y desarrollo de una sociedad, de una nación, de un país. Respecto a nuestro Perú, nos encontramos muy atrasados respecto a países vecinos y mucho menos a países desarrollados. Se inicia con el emprendimiento, con los microempresarios. Para ello debe darse todas las acciones necesarias para que puedan prosperar, crecer como una pequeña planta o como una pequeña plantita. Todo Huancavelica es trabajador y muy honesto, y esto genera una estructura económica muy sólido, muy consistente. Si hubiera crisis económicas, la economía que hemos generado en Huancavelica no colapsaría respecto a otros países que trabajan sobre supuestos vacíos o de inflación económica. No manipule, por favor. Por favor, está apagado. Préndela. A ver, si nos apoyan. Por favor, disculpe, un momento. Tenemos. Acabamos de superar este inconveniente.
¿Le retomamos o le tomamos en cuenta continuando el cronómetro? Dentro de mis posibilidades como senador, voy a ver la forma de cómo crear un programa que se llama Tunas, el programa Tunas, en honor a esos pequeños vendedores que se encuentran en Huancavelica, Lima y las otras ciudades que venden tunas, 3 por 1 sol 50. Eso es generación de empleo. Aquellos que venden panes, 1 sol, 2 soles, 3 soles, allí inicia el empleo. Tenemos que apoyar a todos nuestros hermanos que inician esos trabajos. También voy a ver alguna forma de llegar para crear el programa Huamanrazo, el nombre de Huancavelica a nivel de todo el Perú, para hacer gestión e ingeniería en recursos hídricos. Huancavelica, su primer potencial es el agua. Muchos de ustedes a veces se aburren, y no debe ser así. Por eso les ponía, solamente vendiendo 1 metro cúbico de agua en gaseosas estaríamos con 1000 soles. Hay mucho por hacer en agua: piscicultura, recreacional, turismo, tantas cosas, energía. 53% del país vive de la energía eólica y de la energía hídrica, que diga. Yo soy especialista en ingeniería de recursos hídricos. ¿Otra vez? ¿Tengo problemas? A ver, por favor, si nos apoyan en este micro. A ver, mientras se va solucionando, ya, nos dicen que nos informan en interno de que ya había culminado su tiempo, porque al inicio, antes de tener el inconveniente, ya habíamos superado el 1 minuto. Entonces, le han continuado el tiempo requerido. A ver, discúlpeme un momento, voy a consultar en interno para que me puedan informar si vamos a continuar. ¿Queda ahí? Ya. Ya se había cumplido el tiempo, señor candidato. Ya se había... Como rendir mis cuentas de un candidato que... Por favor, nos estamos rigiendo al tema. Al inicio usted tuvo el tema de que había manipulado y se apagó por ese motivo. Discúlpenos el caso, ya se ha superado el inconveniente, pero ya había continuado con el tiempo. Por favor, le ruego para poder continuar el debate. No es mi problema. Por favor, le vamos a dar 30 segundos para que pueda cerrar ya su exposición debido al inconveniente que acabamos de tener. Por favor, candidato, adelante. En suelos y aguas hay muchos conflictos. Esto va a empeorar con los años que va a pasar. Debe haber un ente rector en lo que es el saneamiento y formalización de predios, terrenos rurales y en lo que es terrenos dentro de la ciudad. De igual forma, se debe hacer una reingeniería en la Autoridad Nacional del Agua. Respecto a lo que es medio ambiente, tenemos muchos problemas. Es el segundo problema que tenemos. Primero la corrupción y el otro es lo que es medio ambiente. Estamos con problemas de índices de ultravioleta con cáncer a la piel. Muchas gracias. Bueno, ya hemos culminado con la exposición del candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos para esta exposición, y rogamos también sus disculpas en los inconvenientes que acabamos de tener. Ya los hemos superado. Ahora pasamos al bloque de las preguntas. Tenemos aquí la pregunta del candidato Manuel Castrejón Valdés del partido Fuerza Popular, quien tiene 30 segundos para poder realizar una pregunta o comentario respecto a la exposición del candidato. Adelante. Bien, gracias. A ver, una pregunta con respecto a lo que acaba de mencionar de las microempresas. Muy bien, indica que quiere embotellar el agua, pero no se da cuenta de que, por ejemplo, las aguas que están contaminadas, y así no creo que se pueda hacer una microempresa, ¿no? Entonces es todo un tratamiento. Yo creo que no sería que cueste 1 sol lo que dice la botella de agua. Gracias. Agradecemos la pregunta del candidato Manuel Castrejón Valdés del partido Fuerza Popular. Ahora vamos a escuchar la respuesta del candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos. Por favor, tiene 1 minuto y fijarse en el cronómetro para poder aprovechar este minuto y poder responder también a la pregunta que se le va a realizar. Adelante, candidato. Todo Huancavelica produce productos orgánicos. Así también podemos decir
que produce aguas de buena calidad, porque son fuentes o son aguas que vienen de manantes naturales. En caso de que tendrían un bajo nivel de calidad, hay métodos naturales y métodos artificiales para poder mejorar la calidad del agua. En este aspecto, Huancavelica es quizá una de las regiones que conserva ese aspecto natural y aspecto orgánico. Esa es otra de las ventajas que tiene el departamento de Huancavelica. Busquemos por ese lado, que es otro camino para poder emprender y poder fortalecer nuestra economía, principalmente de nuestras comunidades campesinas, porque eso ya es un valor agregado ya. Así naturalmente ya consiste en un valor agregado. Si le hacemos algún tipo de industrialización, nuestro valor agregado estaría multiplicándose. En suelos también tenemos la calidad, no tenemos la contaminación. Y eso es una cosa favorable, como les vuelvo a decir, que está a nuestro favor y debemos. Muchas gracias por la respuesta del candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos. Ahora tenemos la pregunta del candidato Edwin Flores Ñáñez de Unidad Nacional. Tiene 30 segundos para poder realizar una pregunta o comentario respecto a la exposición que acaba de realizar el candidato. Adelante. Bien, la pregunta para el candidato es: ¿cuál es el impacto de la informalidad y cómo podríamos combatir esa informalidad en Huancavelica? Asesorando. Perdón, por favor, todavía le queda tiempo. No, la pregunta precisa. Perfecto. Bueno, acabamos de escuchar la pregunta del candidato el candidato Edwin Flores Ñáñez de Unidad Nacional. Ahora vamos a escuchar la respuesta del candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos. Tiene 1 minuto para poder responder. Adelante. Es obligación del Estado acompañar y darle todas las condiciones para que pueda iniciar y despegar una microempresa con incentivos, iniciando de lo que es su formación legal como empresa, la parte de inyección presupuestal y en el aspecto tributario. De esa manera, yo quisiera más bien comentar que yo amo mucho a mi madre, no la confiscaría, no la vendería, amo mucho a Huancavelica, mi Pachamama, no la confiscaría, no la vendería, y daría mi mejor esfuerzo para mis hermanos huancavelicanos y peruanos, porque ellos me encargan llevar un sagrado compromiso de ser el padre de la patria, y todo padre quiere lo mejor y hace lo mejor para su familia. Despertemos, hermanos, tenemos un reto en estas elecciones, estamos prácticamente condenados a seguir viviendo en una situación muy crítica. Tenemos 79 congresistas que van a la reelección, por eso... Gracias por la participación al candidato Raúl Matamoros Curipaco de País para Todos, quien acaba de responder las preguntas que se le ha realizado. De esta manera llegamos al cierre de la jornada de hoy en la exposición de agenda parlamentaria. Expresamos nuestro especial agradecimiento a las organizaciones políticas que conformaron este bloque: Partido Democrático Somos Perú, Fuerza Popular, Unidad Nacional y Partido País para Todos, por su participación y por presentar ante la ciudadanía sus propuestas en el marco de este espacio democrático. Reconocemos el compromiso asumido por sus candidatas y candidatos al compartir sus iniciativas y respetar la metodología establecida. Con ello, damos por concluida la sesión de esta fecha. Los invitamos a acompañarnos en nuestra próxima transmisión el día de mañana, donde continuaremos con la participación de nuevas organizaciones políticas. Asimismo, les recordamos que el día de mañana continuamos con la tercera ronda de debates que viene desarrollando el Jurado Nacional de Elecciones, y les recordamos a las organizaciones políticas que se les ha realizado la invitación, como Podemos Perú, Avanza País, Partido de Integración, Partido del Buen Gobierno, Progresemos como el grupo número 5 y el grupo número 6, Fuerza y Libertad, Alianza para el Progreso, Partido Aprista Peruano, Partido Democrático Federal. De esta manera damos por concluido el debate del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches. Adelante.
Si algo sabemos los peruanos, es que las próximas elecciones no serán nada fácil. 39 partidos políticos. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Gordo, mira, más de 10.000 candidatos. ¿En una sola elección? ¿Te imaginas tener que acordarte el símbolo, color, nombre? Ay, no. Lo sé. Y solo puedes elegir uno. ¿La cédula más grande de la historia? Imagino que viene con manual, ¿no? Sí, será grande, pero no más grande que tu responsabilidad como ciudadano. Partidos, candidatos, cualquiera se abruma. Pero como somos gente de retos, nuestro deber es elegir de manera responsable, con convicción y bien informados. No te agobies. Nuestro reto este 2026 es elegir bien. Entra a la multiplataforma de contenidos del canal JNE TV e infórmate. El momento de elegir bien es ahora.